Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Kendo, domingo de la Santísima Trinidad. El evangelio que se nos regala es Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fides omnium Christianorum in Trinitate consistit. La fe de todos los cristianos se funda en la Trinidad. Así escribió San Cesareo de Arles, padre de la Iglesia, hacia fines del siglo V. En efecto, todos llegamos a ser cristianos al confesar nuestra fe en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en el momento de nuestro bautismo. Y todos profesamos la fe en la Trinidad cada vez que rezamos el credo o el símbolo de la fe. Confesamos nuestra fe en el Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, en el Dios Hijo, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, que nació de la Virgen María, que fue crucificado, muerto, sepultado, que resucitó de entre los muertos, subió al cielo, vendrá a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Confesamos nuestra fe en el Dios Espíritu Santo, que es alma de la Iglesia Católica, que crea la comunión de los santos, en cuyo poder se da el perdón de los pecados, que llevará a cabo la resurrección de la carne y que inmersos en él viviremos la vida eterna. Toda nuestra fe pues se fundamenta en el misterio de los misterios, el misterio fontal de la Santísima Trinidad. Dios sale de sí para entrar. Sale de sí para entrar en el mundo, el Dios Hijo. Sale para entrar en cada uno de nosotros, el Dios Espíritu Santo. El Hijo viene al mundo para ser Dios con nosotros. El Espíritu viene al mundo para ser Dios en nosotros. El ser de Dios es el misterio de los misterios, pero gracias a Cristo hemos conocido algo de ese misterio insondable e incognoscible. Al entrar el Hijo al mundo en la encarnación, hemos conocido que Dios es Padre. Al salir el Hijo del mundo en la ascensión, hemos conocido que Dios es Espíritu Santo. En la primera lectura escuchamos un paso hermoso del capítulo 34 del Sagrado Libro del Éxodo. Subió Moisés temeroso y tembloroso al monte Sinaí en representación de un pueblo infiel que, como canta el Salmo 106, cambió su gloria por la figura de un buey que come hierba. Asustado, aterrado, esperando la justa cólera de Dios, subió Moisés a la montaña santa para recibir de nuevo la ley escrita en tablas de piedra y renovar la alianza. En cambio, dice el texto sagrado que el Señor pasó y exclamó: el Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y fidelidad. Esta es la tercera vez en el Sagrado Libro del Éxodo en que Dios se presenta o presenta su identidad solemnemente. Y por 3 veces se repite el nombre sagrado, Adonai, es decir, el Señor. Y Dios es presentado con 3 frases bellísimas. La primera, clemente y misericordioso. La segunda, lento a la cólera. La tercera, rico en amor y fidelidad. Es sin duda una velada alusión y preparación al misterio fontal de la Santísima Trinidad que nos será revelado en el Nuevo Testamento. Dios es uno, Dios es único, pero Dios no es soledad, Dios es comunidad. En Dios hay distinción, no división. Hay comunión, no desunión. Hay relación, no separación. ¿Cuál lenguaje usaremos para expresar al afable e inefable? ¿Cuál concepto puede contener al incontenible? ¿Cuál palabra puede decir al indicible, nombrar al innombrable? ¿Cuáles letras tienen la dicha de decir algo de aquel alguien de quien a duras penas podemos balbucear algo?
cómo teorizar sobre aquel que está más allá de cualquier teoría, cómo categorizar a aquel que está más allá de cualquier categoría. De entre tantos sustantivos y adjetivos calificativos que podrían servir para expresar al Dios inexpresable, el evangelista Juan en el Evangelio, capítulo 3, escoge los verbos para presentar a Dios, y esta elección es bellísima. Un Dios descrito con verbos es un Dios que se manifiesta en acciones y omisiones, en su actividad y en su creatividad, en su comunicación, relación e interacción. Un Dios que es dinamismo en sí mismo, un Dios de tacto, de contacto e impacto. ¿Cuáles verbos escoge el evangelista Juan para describir a Dios? ¿Cuáles verbos expresan mejor el quehacer y sobre todo el ser de Dios? El evangelista ha escogido 3 verbos preciosos. El primero, el verbo amar. El segundo, el verbo dar. El tercero, el verbo salvar. El primero, el verbo amar. Es la primera vez en el Evangelio de Juan en que se halla el verbo amar. Y no hay verbo mejor para expresar a Dios y no hay sujeto mejor para el verbo amar que Dios. Dios a ningún verbo le cuadra tan bien como al verbo amar. No se entiende Dios sin el amor y no se entiende el amor sin Dios. En el amor Dios se conjuga, en Dios el amor se declina, ilumina y se inclina. En la Torá, el Pentateuco, 5 libros intentan decir a Dios. Para Juan, las 5 letras que en griego componen la palabra agape, es decir, amor, dicen a Dios. En hebreo, las 4 letras sagradas que componen el nombre divino intentan decir a Dios. En español, las 4 letras que componen la palabra amor dicen a Dios. En la creación, el hombre reflejó la imagen de Dios en el 6º día. Nosotros reflejamos la imagen de Dios conjugando un verbo compuesto en griego por 6 letras. El verbo agapan, que significa amar. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El segundo verbo que usa el evangelista Juan para expresar a Dios es el verbo dar. Amar es dar, más aún darse. Amar es donar, más aún donarse. Amar es entregar, más aún entregarse. El Padre dona a su Hijo unigénito. El Hijo se dona por nosotros. El Espíritu Santo es el don por excelencia. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. El amor no quita, da. El amor no empobrece, enriquece. El amor no te entrega, entrega y se entrega. Amar es entregarse olvidándose de sí, buscando lo que a otro pueda hacer feliz. Dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Solemos cantar en la asamblea litúrgica. El tercer verbo que expresa a Dios es el verbo salvar. Envió Dios a su Hijo para salvar al mundo. Salvar es cuando alguien te saca del abismo al que te estabas o en el que te estabas hundiendo, cuando alguien te hace vivir, estando ya en las garras de la muerte. Dios es amor, amor que dona, donación que salva. Dios es amor porque, como decía San Agustín, si consideras el amor, verás al amante, al amado y al amor. Misterio del triuno, del Dios uno y trino. Misterio de los misterios, misterio de la Santísima Trinidad. Un misterio no para ser entendido, sino para ser vivido, para ser creído. Por ello, en el Evangelio, el verbo más repetido de todos es siempre el verbo creer. Porque Dios no puede ser definido, es decir, delimitado. Dios permanece siempre el totalmente otro, el misterio absoluto, el totalmente trascendente. Y la única forma de relacionarnos con Él es mediante el creer, mediante la fe. La fe en la Trinidad que marca y deja huella en la cotidianidad de la vida y se encarna y concreta incluso en algo tan cotidiano, normal como el saludo.
Así pues, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios que escuchamos en la segunda lectura, pues nos reporta el saludo que las comunidades cristianas se donaban unas con otras. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos ustedes. El Espíritu Santo es el protagonista y autor de la comunión. Él es el inspirador y motivador de lo que llamamos espiritualidad de comunión que tanto necesitamos hoy. María, hija del Dios Padre, madre del Dios Hijo, esposa del Dios Espíritu Santo, mantenga firme nuestra fe en el misterio de la Santísima Trinidad. Escribió San Cipriano, padre de la Iglesia del siglo III. La Iglesia es un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por compartir el video. Saludes desde aquí de la Vereda La Esmeralda. Buen domingo para todos.